Y por cierto, para esto mismo está en la línea Fernando Belaunzarán, exdiputado del PRD, también analista que ha estado con nosotros en ocasiones previas y justo para hablar sobre el fallo de la Suprema Corte del uso lúdico de la marihuana y del cannabis. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Buenas tardes. El gusto es mío, Ricardo. Un saludo a ti, a tu auditorio. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, Fernando, ¿qué significa este fallo que dio la Suprema Corte de Justicia y cómo ves las reacciones que ha tenido, por supuesto, el sector político y en general la ciudadanía? Sí, bueno, ya sabíamos que la prohibición es un desastre, que había sido totalmente contraproducente, que lejos de solucionar cualquier problema nos ha complicado a todos, que la juventud no está más protegida por la prohibición, sino al contrario, nunca ha corrido mayor peligro que ahora, precisamente por culpa de la prohibición. Ahora ya también sabemos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la prohibición es inconstitucional, que viola libertades esenciales, como la libertad a la autodeterminación, a lo que le llama el ministro Saldívar, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, hacer como se quiere ser. Una persona mayor de edad puede decidir sobre su cuerpo y el Estado no tiene derecho a prohibirlo o imponerle algo. ¿Cuál es el límite? Pues el no hacerle daño a terceros. Eso es lo que resolvió la Suprema Corte y por lo tanto 4 ciudadanos podrán autoproveerse de marihuana, vendrá una cascada de amparos en los mismos términos para que pronto haya jurisprudencia y que todos los mayores de edad puedan tener también esa posibilidad, claro, de manera responsable y por lo tanto lo que queda aquí es, yo diría, el balón en manos del Congreso. Ponga una regulación, que ponga reglas donde no las hay y yo diría, no solo para el cultivo y para quitar las leyes de la prohibición que se declaran inconstitucionales, sino yo llamaría al Congreso a que tenga la valentía, el arrojo, la audacia para regular el mercado. ¿Y eso qué significa? Quitarle el mercado al narcotráfico que le da pues muchísimas ganancias y el crimen es tan fuerte como sus recursos. Oye, Fernando, porque aparte aquí hay algo muy claro. ¿No te parece que hay una doble moral en general en la sociedad y en las autoridades mexicanas? Porque hay decenas, si no es que cientos de sustancias que son nocivas para el cuerpo, que son legales, y bueno, si nos ponemos a pensar en todo lo que el gobierno debería de regular por el hecho de ser nocivo para el cuerpo, bueno, no acabaríamos nunca, ¿no? Están las benzodiazepinas, están los relajantes musculares, anestésicos e incluso los solventes, ¿no? Que de acuerdo a las encuestas nacionales de adicciones, son también una parte importante en las adicciones de la juventud mexicana, ¿no? Exacto, exacto. Y yo te diría que incluso ha habido gente que se ha podido suicidar con aspirinas y sin embargo no hay un solo dato, no hay solo un caso documentado de muerte por sobredosis de marihuana, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una doble moral. Hay sustancias en las farmacias que son mucho más duras que algunas de las drogas ilegales. Algunas se venden incluso sin receta y bueno, tú dijiste los inhalables que se consiguen en la ferretería y que desgraciadamente luego vemos a los niños en situación de calle usando eso que es pues evidentemente mucho más dañino a la salud. Y hay una doble moral porque la verdad es que lo que se proscribe es el placer. Cuando alguien no le hace daño a otra persona y tiene un poco de placer, pues es su derecho tenerlo sin ninguna molestia. Y sin embargo, todos percibimos el placer, pero parece que lo negamos y lo proscribimos y nos molesta, etcétera, para algún sector de la sociedad. Y la verdad es que eso es completamente legítimo mientras se haga de manera responsable, es decir, sin afectar a terceros. ¿Y qué es lo que queremos? Pues una correcta prevención. ¿Qué es la correcta prevención? No que alguien diga, no consumo porque no puedo, porque siempre se puede. Y lo hacen además con lo primero que tienen al alcance y eso quizás sea mucho más riesgoso. Sino la correcta prevención es que alguien diga, no consumo porque no quiero. O si voy a querer, lo voy a hacer de manera responsable, es decir, con medida, etcétera. Como una persona puede tomarse una copa de vino en la comida y eso no lo convierte en alcohólico ni lo convierte en disfuncional, o ser un bebedor social en una fiesta, eso tampoco genera problemas. Obviamente no debe manejar si está en los influjos del alcohol, etcétera. Son parte de las reglas que hay que poner, ¿no? Cuidar que los menores de edad no tengan acceso, eso está bien. Además hay que recordar que el dealer, el vendedor ilegal, no pide una licencia para saber cuántos años. Yo diría, como resumen, que 4 ventajas tendría
la gente o 4 riesgos no correrían los jóvenes si se regula la marihuana. Primero, no tendrían contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta. Segundo, no tendrían el riesgo de tener represión policíaca, ser extorsionados por la policía o incluso acabar en la cárcel. Tercero, no tendrían contacto con sustancias más tóxicas, porque no hay ningún control de calidad, no se sabe qué es lo que te venden en el mercado negro, no hay aquí con quién quejarse, ni quién puede constatar lo que tiene, y puede tener pesticidas u otras sustancias más tóxicas. Y 4, y esto es muy importante, que no tendría contacto con drogas más duras, porque el punto de encuentro entre la marihuana y drogas más duras es el famoso dealer, que no solo quiere vender marihuana, sino que les quiere vender todo lo que tienen en el menú. Entonces, una cosa que tenemos que hacer entender a la sociedad mexicana es que los jóvenes corren más riesgo por la prohibición que por la sustancia misma. Ya lo creo, pues ese es un punto muy importante. Además, hay ciertas incongruencias que tú también habías mencionado previamente, porque actualmente la Ley General de Salud permite la posesión de un mínimo de marihuana o de cannabis, que me parece que son 5 gramos. Y además, el punto importante es que la ley prohíbe el conseguir la semilla o el conseguir la marihuana. Entonces, hay una incongruencia evidente ahí en la ley. Y pues bueno, que también se ve ahora con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, porque en el caso de la gente de Smart, bueno, pues puede consumir cannabis en su propia casa, pero no dice la ley exactamente de dónde van a obtener semillas ni de dónde van a obtener el producto principal, ¿no? Sí, claro, porque la Corte no puede regular, eso le va a corresponder al legislativo. Lo que puede hacer la Corte solamente es decir, tienen el derecho a autoproveerse y de ninguna manera vender, etcétera. Es lo que puede hacer. ¿Para qué? Para garantizar un derecho constitucional. Eso es lo que hace la Corte. Tiene razón, es una norma imperfecta. Más que permitir, lo que hacen es una exención de responsabilidad si se tiene 5 gramos como como dosis de consumo inmediato, es lo que se dice. Pero en la práctica, cualquier persona que es detenida con marihuana, así esté por debajo de la tabla, lo menos que le pasa es la extorsión. Y tenemos a muchísimos consumidores en las cárceles, es decir, nuestros despenalizacionarios del gobierno quieran decir que ya somos de avanzada porque no perseguimos a los consumidores, pero la realidad es que nuestras cárceles están repletas de consumidores, como lo demostró la investigadora Catalina Pérez Correa del CIDE. Correcto, Fernando. Ya por último, una pregunta. ¿Esto es un asunto que debe de resolverse a través de una consulta ciudadana? ¿Es algo que debe de buscar el legislativo? Mira, las decisiones, en la cuestión de derechos, pues la verdad es que los derechos no se votan. Si uno tiene derecho a tener la autodeterminación de su cuerpo, a decidir sobre tu sistema nervioso, ahora sí que como dice Escotado, dentro de mi piel mando yo, pues eso no puede estar a contentillo. La mayoría es un derecho individual. Ese se tiene que respetar, eso es lo que hacen las sociedades avanzadas. En cuanto a lo demás, de la regulación, mira, yo creo que es una decisión de Estado. Obviamente es muy importante la opinión de la sociedad. Cada vez que se discute este tema, como se ha estado discutiendo, ha ido cambiando y moviéndose la percepción ciudadana, y cada vez hay más gente favorable. Hay distintas entrevistas, hay distintas encuestas que así lo demuestran, cómo ha ido avanzando el tema y cómo ha avanzado la aceptación a la regulación de la marihuana. Pero me parece que es una decisión de Estado. El problema con nuestros políticos, y es a lo que yo llamo la cobardía de nuestros políticos, y tómese como autocrítica, es que somos esclavos de las encuestas. Y entonces los políticos quieren solamente decir lo que la gente quiere oír y no tomar las decisiones de Estado fundamentales. La prohibición está hundiendo este país, está descomponiendo hay un proceso de descomposición del país tremendo. Las organizaciones criminales son cada vez más fuertes, el Estado es cada vez más débil, y lo que urge son estadistas que tengan el valor para hacer lo correcto y lo necesario, así sean medidas impopulares, porque de lo contrario, pues estamos en la inmovilidad. Un estadista sabe correr riesgos y sabe incluso hipotecar su capital político por algo que necesita el país, aunque eso tenga un costo político. Ese tipo de políticos es lo que necesitamos. Precisamente por la inacción del Poder Legislativo es que tuvieron que entrar los ciudadanos, la audacia de los ciudadanos que yo reconozco, a los ciudadanos de Smart, para ir a las instituciones y llegar a la Suprema Corte, y por eso este fallo, que yo digo trascendente, un avance fundamental para el país. Claro, oye, pues Fernando, rescato mucho lo que dijiste, que los políticos deben de hacer lo correcto a pesar de que esto
represente un bajo capital político o bueno, a pesar de que no sea popular. Entonces vamos a tener muy en cuenta eso y te agradezco muchísimo como siempre que nos hayas dado estos minutos, Fernando. No, yo te agradezco a ti, Ricardo, siempre es un privilegio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.